Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con Carlos Yebra López, que es profesor asistente de lingüística española en el College de la Universidad de Londres, donde también es instructor de ladino en la Universidad de Oxford. Todo esto para presentarte. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venimos a hablar de de un nuevo libro que ha sacado que se llama Ladino on the Internet, Sefarad 4, o sea, Ladino en el Internet y Sefarad 4, que Ujú. vendría a ser un nuevo nivel diferente de los que clásicamente se han establecido para los hablantes de judeo español o Ujú. de sefardí, como lo llaman algunos, o como muchos de los que hablan este idioma llaman ladino. Primero quería hacerte una breve pregunta, porque eres una persona joven, eres español, Ujú. y me has contestado antes de iniciar de que no tienes raíces judías, o por lo menos que tú sepas. ¿Y cómo Ujú. llegaste tú a investigar este tema? Ujú. Muy bien, muy buena pregunta. Efectivamente, por parte familiar no tengo raíces judías que yo sepa, pero en cualquier caso yo entiendo que como español la cultura judía es una parte insoslayable de mi cultura y por tanto no entiendo como dos cosas separadas, el ser español y la cultura judía. En mi caso, entré al pensamiento judío a través de la filosofía, que es la carrera que estudié en la Universidad de Zaragoza, y después de dar una presentación sobre el filósofo judío Emmanuel Levinas, Hernán Corbí de Casa Sefarad me invitó a unos cursos que estaban organizando en Yad Vashem, en Jerusalén, acerca de cómo enseñar el Holocausto en español. Y tuve la suerte de recibir una beca para editar un volumen acerca de cómo enseñar el Holocausto a través de las películas. Y cuando presenté el libro en Yad Vashem al año siguiente, me invitaron a un concierto de lo que yo pensaba que era español mal hablado y en mi ignorancia colonial. Y me di cuenta de que en realidad era ladino, judeo español, lo que estaba cantando Yasmín Levy en la canción Addio querida, que es un himno sefaradí. Y en esas me puse a investigar sobre el ladino, me uní al Ladino Comunità y a los pocos meses empecé el doctorado en New York University, que está en Nueva York, obviamente, y allí hay una cierta comunidad de ladinohablantes, diríamos 10, 20 que lo hablan de manera fluida, y así empecé a documentar la historia en ladino de algunos de sus hablantes y creé Ladino 21 y a partir de ahí seguí ocupándome de la revitalización digital del ladino en el siglo XXI. Ujú. Bueno, y también me explicabas antes de empezar, porque te lo pregunté porque no Ujú. entendía muy bien, ¿qué es esto de Sefarad 4? Es decir, Sí. ¿dónde están las primeras tres? ¿O qué Ujú. son las primeras tres? Ujú. Sí, Max van Reich, el lingüista, hizo una distinción seminal entre Sefarad uno, 2 y 3, y aquí estamos añadiendo 4. En su obra, Max van Reich distingue varias fases de Ashkenaz y después hace la analogía con Sefarad. Dice, bueno, si la diáspora Ashkenazí puede dividirse en varias etapas, de acuerdo con su evolución, también podemos trazar un paralelo con la diáspora sefardí, no tanto con el ladino, sino la diáspora sefardí en general. Y él habla de Sefarad uno dentro de la península ibérica antes de las expulsiones del final del siglo XV. Sefarad II, que sería en torno a la orilla del Mediterráneo, cuando los ladinohablantes viven en territorios contiguos. Sefarad III, que sería a partir de 1950 aproximadamente, cuando la diáspora sefardí se hace global, con la creación del Estado de Israel, la inmigración de muchos judíos turcos a Estados Unidos, etcétera. Y yo sostengo en este libro que Internet crea condiciones y nuevas influencias que justifican que hablemos de una etapa diferente de la diáspora sefardí, llamada Sefarad 4, y dentro de esa etapa diferente de la diáspora sefardí, por extensión, una etapa diferente de la evolución del ladino. Obviamente el Ujú. hecho de que la gente se comunique en Internet y no en persona genera nuevas dinámicas, nuevas influencias de otros idiomas, etcétera. Ujú. Claro, porque, por ejemplo, estabas hablando de, ahora mismo mencionaste el tema de los otros idiomas, ¿no? Que hubo una época en que el ladino estuvo amenazado, no por que que emigraran a otros países, sino por la colonización cultural de Francia, ¿no? Es decir, con la Alianza Israelita Universal. Sí.
Sí, efectivamente, el ladino siempre ha estado bajo la influencia colonial de otras lenguas que a su vez eran proxies de otras civilizaciones mayorizadas, ¿no? Sea del francés, efectivamente, con el caso de Alliance Israélite Universelle se ve muy claramente, especialmente porque unido a la colonización va ese marcador de clase, ¿no? De decir, bueno, yo conozco el francés y por lo tanto tengo un estatus superior. Mi hijo va a una escuela donde se enseña en francés y por lo tanto tiene un estatus superior. Pero también sucedió con el español, por ejemplo, en el norte de Marruecos, que a su vez repercutió en el desplazamiento de la jaquetía y su asimilación en el español. Y hoy en día también sucede con el inglés. Ethan Marcus de Sephardic Digital Academy me hablaba el otro día de la existencia del Ladinglish, que es Ah, una esa no. especie de mezcla entre el ladino y el inglés que viene de el impacto colonial del inglés estadounidense y hace que los hablantes que no recuerdan muy bien el ladino recurran al inglés cuando no les viene a la cabeza la palabra que quieren decir en ladino. Claro. Bueno, tú que has trabajado en este terreno de las redes sociales y de Internet, Ujú, con Ladino Comunidad y otras iniciativas, ujú, pues se ve una diferencia entre aquellos que conservan algo del ladino de su infancia, ujú, respecto a otros que lo van adquiriendo, digamos, a partir de la mayoría de edad, ¿no? ujú. Sí, ¿Cuáles son las sí, características? sí, esto es importante. Por un lado está el prejuicio social de que quien habla una lengua como su primera lengua la habla necesariamente mejor. Eso puede ser cierto en algunas ocasiones, pero no en otras. Y es particularmente incierto en el caso de lenguas en peligro de extinción. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Porque debido a las presiones sociales, o se van a reír de mí en la escuela si hablo con este acento o utilizo estas palabras, se van a reír de mí si no hablo bien inglés o francés o español o hebreo. Debido a todo eso, hay mucha gente que tienen el ladino como primera lengua, pero que no lo hablan como adultos de manera fluida. ¿Por qué? Por la atrición lingüística, porque no lo utilizaron durante muchos años, su familia se lo prohibía, en la escuela se reían de ellos, por el estigma social, ¿no? Entonces, este tipo de hablantes que Aldo Sevi llama semihablantes, lo que hacen es que hablan la lengua de manera posvernacular. En su obra Jiddishland, ¿verdad? Jeffrey Chandler distingue entre vernacular, quiere decir de manera fluida para propósitos de todos los días, y posvernacular, que quiere decir que se recuerda una canción, un refrán, ciertas palabras relacionadas con la gastronomía, por ejemplo, con el folclore, pero no se habla esa lengua cada día o de manera fluida. Entonces hay muchos hablantes de ladino como primera lengua que recuerdan todo este bagaje cultural sefardí, pero no lo hablan de manera fluida. Esa es una característica distintiva. Y a la inversa, los hablantes de ladino que lo han aprendido más tarde tienen una tendencia a mezclar dialectos, ¿verdad? A utilizar, por ejemplo, Vazer, que es del dialecto de Salónica, con Karishik, que es del dialecto de Estambul. Y eso una persona que lo ha aprendido como primera lengua en un espacio más restringido como la casa, con hablantes que provienen de un mismo país, es más poco probable que lo haga. Ujú. Bueno, luego hay otra situación, no sé si vale la pena hablar de ella o si es un caso particular, pero por ejemplo yo que provengo de Argentina, Ujú, eh, allí se ha dado la situación que, bueno, los inmigrantes judíos que llegaban de Rusia, de Polonia, tenían que aprender el español de cero, pero los ujú, que llegaban y tenían este bagaje del ladino, pues ujú, les resultaba mucho más sencillo asimilarse, ujú, pero ujú, también en ese proceso perdían mucho más el bagaje. ujú, ujú. Sí, exacto, esa integración o asimilación. Y en el caso de Argentina también, precisamente por esta convergencia entre varias olas migratorias, particularmente de diferentes partes de Europa, eso hace también que haya más contacto entre Ashkenazim y sefardíes, ¿no? Entonces, en Argentina, efectivamente, hablando con Liliana Memeniste, por ejemplo, el otro día, me decía que no existen expresiones distintivas o giros del ladino que sean característicamente argentinos, por Ujú, oposición a cómo se habla el ladino en otras partes del mundo, ¿no? Y eso es una huella de lo que comentabas de la asimilación del ladino en el español. ujú. Bueno, y en este libro, ¿qué más recoges o qué más has ido descubriendo con el paso del tiempo y que nos puedas comentar? Sí, en general.
Comparo, el libro trata sobre el ladino, obviamente, y en internet, pero también hay un análisis contrastivo con el yiddish. También estoy mirando hacia el yiddish, que está en un estado de menos peligro de extinción, mirando qué iniciativas se están haciendo para reinvigorarlo y compararlas con las iniciativas a propósito del ladino. Y en general descubrí que el yiddish va un paso por delante del ladino, aunque no siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de series de Netflix, Netflix reconoce al yiddish como lengua propia. Si hay subtítulos en yiddish, pone entre paréntesis, dice esta persona en yiddish y después lo que dice. En el caso del ladino, no. En el caso del ladino muchas veces pone dice en español, o incluso dice en francés, o incluso dice en yiddish, a pesar de que sea en ladino la frase. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y el Yiddish en este sentido, con series como Shtisel o Unorthodox, sienta un buen precedente para que series como Kulub o como La Reina de la Hermosura de Jerusalén puedan implementar este tipo de políticas. Porque hablando con los language coaches de los dos shows, que son Izet Bana de Turquía y Shmuel Rafael de Israel, me decían que ellos no tuvieron ningún tipo de poder de decisión al respecto de cómo hacer los subtítulos. Nadie les consultó y el resultado es un caos. Ese es un ejemplo en el que el ladino va detrás del yiddish. Pero después hay otros, como el Zumbum, en los que el ladino se benefició más que el yiddish. El Zumbum sucede cuando hay una pandemia global, como indica el propio nombre, que hace que los hablantes no puedan tener contacto físico con otros fuera de la casa, especialmente en el caso de los ladinohablantes, la mayor parte de los cuales tiene más de 60 años. Esto hace que se aíslen todavía más. Y el Zoom Boom hace de esta necesidad una virtud. Y dice, bueno, dado que estamos aislados, vamos a conectarnos del único modo que podemos, que es el Internet. Y ahí nacen Encuentros de Al-Had, Sephardic Digital Academy, la Escuela de Oxford de Lenguas Minorizadas Judías, etcétera. Ese impacto que tuvo Zoom en la revitalización del ladino es menor en el caso del Yiddish. Entre otras cosas porque hay comunidades dentro del Yiddish que no utilizan o favorecen el uso de Internet, ¿no? Ujú. Bueno, porque estamos hablando, igual me desvío un poco del tema central que es la lengua sefardí, que en el caso del Yiddish hay un sector de la comunidad judía que son los ultraortodoxos, por ejemplo, en Exacto. Estados Unidos, que Ujú. para ellos es su lengua primera y segunda o tercera. O sea, algunos dentro de esas comunidades tan cerradas que hemos visto en las series que mencionabas, por ejemplo, Ujú. en Unorthodox, pues Sí. el inglés propio donde han nacido también les resulta no del todo sencillo para comunicarse, ¿no? Porque prácticamente en barrios como Williamsburg viven en Yiddish. Exacto, exactamente, sí. Es muy importante eso. Y después también permite problematizar algunos de los pensamientos más con más enjundia del libro. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es necesario ser prescriptivo al respecto de cómo se debe escribir el ladino para poder preservarlo? Ladino comunidad, los ladinadores, todos estos escriben el ladino en el alfabeto latino, siguiendo la ortografía de aquí Jerusalén. Este prescriptivismo al respecto de estas dos características ha facilitado la preservación del ladino y a qué precio. Entonces, compararlo con listas de email en Yiddish, como Café Stiebel, nos permite ver si esto es así o no y en este caso nos ofrece alternativas. Por ejemplo, Café Stiebel es una lista de email que ha tenido mucho éxito a pesar de que no haya un grado de prescriptivismo, con lo cual nos deja saber que en realidad el prescriptivismo no es una condición necesaria de la revitalización del ladino en Ujú. Internet. Bueno, también dentro del ladino, lo que tú mencionabas, ¿no? Que hay variantes lingüísticas bastante amplias entre la gente Exacto. digamos, de la zona de Turquía, hoy Turquía, Grecia el norte de África, los que sí han pasado desde Italia o lo que sea, y cada uno va marcando su propia eh, singularidad, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Esto que acabas de comentar es la clave realmente de todo esto, desde un punto de vista crítico, ¿no? Porque una cosa es mostrar los casos de estudio, hey, aquí está el ladino comunitario, aquí están los ladinadores, y otra cosa es hacer un estudio crítico, que es de lo que trata el libro, ¿no? Una reflexión filosófica. Entonces, efectivamente, el ladino tiene toda una serie de lectos y de dialectos, ¿no? Tiene, por ejemplo, en el plano vernacular tenemos el dialecto del este, que es el yudesmo, y el dialecto occidental, que es la jaquetía.
Este libro se llama Ladino on the Internet, pero en realidad debería llamarse Judesmo on the Internet, ¿no? Porque Claro. trata de la variante dialectal vernacular del este del Mediterráneo, que es la mayoritaria, ¿no? Esto es como cuando en nuestra infancia la mayoría de helados eran frigo y entonces decíamos frigo para decir cualquier helado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y además de estos dialectos, tenemos el registro escrito del judeo español y además después tenemos geolectos, el istambulí, el de Salónica, el de Israel. Después tenemos sociolectos, de un estrato social más alto, más bajo, lo cual tiene influencia en el uso del hebreo. Después tenemos generolectos, cómo hablan los hombres, cómo hablan las mujeres, es diferente. Ujú. Esto lo analiza Eliezer Papo, por ejemplo, en el uso mayoritario del hebreo en el generolecto masculino, por oposición al generolecto femenino. A su vez, también las mujeres tuvieron una influencia muy grande en la transmisión oral del ladino durante la diáspora en casa. Y después tenemos una diversidad de alfabetos, ¿verdad? Tenemos dos alfabetos clave hebreos o abjads en los que se ha escrito tradicionalmente el ladino, que son el Rashi, es el semicursivo, y el solitreo, que es el cursivo. Si escribimos el ladino en el alfabeto latino, toda esta diversidad se pierde. También se pierde el cirílico griego, el cirílico búlgaro, donde podemos leer libros enteros como la Haggadah de Pesach, publicada en Sofía en 1936, etcétera. Entonces, hay un sacrificio brutal de la diversidad de lectos del ladino en esta estandarización del ladino a la aquí Jerusalén en el alfabeto latino. Ujú. Bueno, mi pregunta ahora tiene que ver casi a nivel antropológico, es decir, Ujú. eh, la gente, especialmente dentro del mundo judío, que nos hemos dispersado por tantos lugares, pues Ujú. por una parte están orgullosos de su origen, pero por otra Ujú. parte eso también es un peso muerto a veces, ¿no? Es decir, mi padre, por ejemplo, que había nacido en Polonia y cuando llegó a Argentina tenía 17 años, nunca llegó a Ujú. hablar bien el español. Entonces, Ujú. hablaba el español como un gringo, como le decían allí, Ujú. ¿no? Me imagino que eh, también la mayoría de las personas de esta generación ya post emigraciones Ujú. grandes, pues lo que pretenden es de alguna manera asimilarse, aunque esta sea una palabra controvertida, no digo como judíos de perder su Sí. identidad, pero sí su Ujú. identidad es específica dentro del judaísmo sefardí, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, aquí yo creo que encontramos dos dinámicas importantes. La primera es que el Internet ha repercutido en una transvaluación ideológica positiva del ladino. Esto quiere decir que hay mucha gente que pensaban antes de la irrupción del ladino en Internet que el ladino no pertenecía al siglo XXI, que era una lengua arcaica, que iba a desaparecer, no toda la tesis de Tracy Harris. Después, con el uso de Internet, cuando vemos que el ladino está en TikTok y está en Instagram y está en YouTube, decimos, bueno, pues es una lengua como cualquier otra, ¿no? Es una lengua que pertenece en el siglo XXI porque se puede desarrollar en todas las plataformas que vehiculan la comunicación en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso ha deshecho parte del estigma que había por hablar ladino. Porque ahora la gente dice, bueno, en realidad no es una lengua arcaica y no tengo por qué tener vergüenza de esto. Por otro lado, sigue habiendo una necesidad imperativa de integrarse en la sociedad, ¿no? Y esto hace que mucha gente de herencia sefardí se interese por el ladino como una curiosidad o como un motivo de orgullo incluso, pero eso no se transmite necesariamente o no se traduce en su deseo de aprender la lengua, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy bien con las series de Netflix que hablábamos antes. Yo hice una encuesta para gente que había visto las series, preguntándoles, ¿estas series han hecho que usted tome conciencia de la importancia del ladino? La mayoría dijeron sí, absolutamente, esto es muy positivo. Bla, bla. ¿Estas series han despertado en usted el deseo de aprender el ladino? Y era como un 30-20% de ellos, ¿no? Entonces, a ese riesgo de museificación o de consumo pasivo del ladino. Y para revitalizar la lengua necesitamos activismo, en el sentido literal del término, ¿no? Gente activa. Ujú. Bueno, un activismo que no solamente es gente activa, sino que eh, tenga un impulso interior casi ideológico, ¿no? Es decir, yo tengo que poner en valor esto, lo asumo como un desafío en honor a mis padres, a mis antepasados, o
mirando al futuro para que mis hijos sepan de dónde vienen, etcétera, etcétera. Bueno, Sí, bien. creo que el componente vocacional efectivamente es un motor mucho más potente que el mercenario. Es decir, el hecho de que haya una inversión personal en la preservación de la lengua hace mucho más probable que esa persona desarrolle esfuerzos. Y en mi caso, por ejemplo, no necesariamente eso tiene que ver con ser sefardí, sino con entender que el componente judío es una parte esencial de España y de la identidad española y de la identidad post-española, ¿no? Ujú. Una identidad española en relación con el mundo como sistema. Sí, y Entonces, ahora tengo la pregunta malintencionada, casi final. ajá, Digo, pero para reivindicar ese vínculo del ladino y la tradición con España, te has ido a Londres y ahora estás en Estados Unidos. ¿Aquí en ajá. España se trabaja también fuerte en eso o no tanto? ¿O está, porque evidentemente ahora en la Real Academia de la Lengua tienen gente que colabora con el tema de esclarecer los términos en ladino, pero esto no llega a la mayoría de la gente ni a las escuelas. Ujú, efectivamente. Bueno, primero, esto nos deja saber también de, como dije antes, que desde Sefaratres, desde aproximadamente el siglo XX, el ladino en Estados Unidos tiene una presencia importante, ¿no? Hay comunidades de ladino hablantes en Nueva York, en Seattle, en Los Ángeles, incluso en Texas, y hemos hecho entrevistas y trabajo de campo allí, como se puede ver en el ladino 21, ¿no? Entonces, digamos, el ladino no es una lengua enteramente desligada de los Estados Unidos. Pero sí, entiendo la pregunta. Y la respuesta es muy clara. ¿Dónde está el dinero? ¿Está en Israel, está en España o está en Estados Unidos? Está en Estados Unidos, ¿no? En su mayor parte. Entonces, la posibilidad de hacer iniciativas de calado está en Estados Unidos. Digamos, en Israel está el material necesario, la sustancia primaria, y un poquito también en Turquía. Y en España, pues casi ninguna de las dos. No está ni la sustancia primaria de la hablantes ni el dinero de Estados Unidos. Lo que hay es más bien una nostalgia y también una cierta consideración político-ideológica de la comunidad sefardí, ¿no? A través de la ley del retorno, a través de la Real Academia del Judío Español como parte de la SALE, etcétera. Entonces, Ladino en el siglo XXI tiene que trabajar desde Estados Unidos en conexión con el resto del mundo. Entiendo, al menos en términos de financiación, ¿no? Ujú. No necesariamente viviendo en Estados Unidos. Bueno, había dicho que esa era la última pregunta, pero se me ocurrió otra mientras hablabas, Ah, que es el sí. tema de la jaquetía que mencionábamos antes. No. No solamente que no ha conseguido establecerse con la misma rango social, digamos, de dignidad por Ujú, los propios jaquetía parlantes, ujú, sino que aquí, por lo menos, la gente de origen sefardí, que son en su mayoría del norte de África, de lo que ujú, son las ciudades de Ceuta y Melilla y también lo que era el protectorado, Tetuán, ujú. Alcázar Quibir, etcétera, pues eh, lo están perdiendo porque para ellos el idioma estaba tan cercano al español que durante los últimos 150 años aprendieron español y solamente les queda una pizca de ese folclore, ¿no? Efectivamente, y de hecho, sí, bueno, yo creo que entre los jaquetí hablantes está claro, por ejemplo, como se deja ver en La vida en Jaquetía, el podcast de Sol y Levi, que hay una internalización mucho más fuerte de ese prejuicio colonial que comentaba Frantz Fanon, de que el colonizado internaliza el prejuicio negativo sobre su lengua hasta tal punto que muchas veces Sol y Levi interrumpe el podcast y dice, bueno, esta palabra en jaquetía es una pronunciación errada del francés tal o una pronunciación errada del español tal. No es errada desde un punto de vista indígena a la jaquetía, solo es errada si lo comparamos con un estándar español o con un estándar francés, ¿no? Entonces todavía está ese estigma, esa transvalación ideológica positiva que yo comentaba antes a propósito del ladino, no ha calado tanto en la jaquetía. Y la jaquetía realmente solo empieza a nombrarse incluso como tal a medida que desaparece. Realmente la primera mención de la jaquetía como glotónimo, como nombre de la lengua, es en 1919. Y después de eso, Benoliel empieza a hacer su gramática, que es, digamos, el texto seminal del que todos los demás beben, y se empieza a hablar de la jaquetía. Pero antes de eso simplemente era una forma de hablar de los judíos que estaban en el norte de Marruecos, de Ceuta, Melilla, etcétera, ¿no? Entonces, realmente
la revitalización de la jaquetía coincide con su extinción prácticamente. Al menos con su extinción vernacular, ¿no? Aquí la distinción que hacíamos antes entre posvernacular, como recordar un refrán y una canción y nada más, y vernacular es mucho más pertinente porque la jaquetía está enteramente en estado de posvernacularización. Y el ladino, el yudesmo, va hacia allí, pero todavía no está allí. Y cualquier fluidez de la jaquetía que veamos en, por ejemplo, en Contos de Al-Had o en la traducción del Principito a la jaquetía que se publicó hace un par de años, todo eso son performances. Todo eso son exageraciones, teatralidades de cómo imaginamos que debería ser la jaquetía en el siglo XXI si se hablase de manera fluida, ¿no? Pero no es algo orgánico que nazca realmente de una persona que lo habla todos los días. Bueno, la verdad es que tu investigación es apasionante porque es un tema que por una parte está vivo, es decir, estamos hablando no de lo que pasaba hace 3 siglos, sino de gente que está ahora y Sí. que viene alguien de fuera, en cierta Ujú. manera, que no pertenece al círculo ese, y les dice, oiga, ustedes son millonarios, tienen aquí algo que tienen no solamente el valor de preservarlo, sino de alguna manera una obligación moral, ¿no? Totalmente. Y así es como empecé Ladino 21, que es el archivo digital de cómo se habla el ladino en el siglo XXI, que es un canal de YouTube donde todo el mundo puede ver entrevistas en ladino en todo el mundo, ¿no? Y empezó cuando yo estaba en Nueva York y me reuní con Benny Aguado, hablante como primera lengua, y él sí tenía esta conciencia de tener un tesoro, pero no sabía cómo diseminarlo y cómo preservarlo, ¿no? Y entonces nos encontramos y yo dije, yo sé cómo poner esto en internet y darle difusión en redes sociales y todo esto. Y tú sabes cómo hablar el ladino y contar la historia de tu familia y todo esto. Y así empezó. Empecé a diseminar su historia y después más gente nos contactó. Ah, yo también quiero compartir. Ahora me he dado cuenta de hasta qué punto esto es valioso y de cómo la gente lo aprecia y le da like y comenta y dice, ah, esto me recuerda a mi familia y a mi abuelo. Y creamos esta conciencia tan importante del valor, sí. Sí, ¿no? Y es un trabajo que, a pesar de que uno dice, bueno, el ladino sigue estando en peligro de extinción, pero hoy en día está más vivo que hace 20 años. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Sí, sí, pero hay que tener cuidado porque si bien antes decía que en Estados Unidos hay muchas posibilidades financieras de adelantar la lengua, también hay una folclorización, a mi gusto, excesiva y una sobreabundancia de tratar el ladino en otros idiomas. Hablar del ladino, pero hablar en inglés. Hacer un evento sobre el ladino, 3 días, pero ni una sola ponencia en ladino. O sea que sí, hay más contenido acerca del ladino, pero hay más contenido en ladino. Esa también es una pregunta a la que tenemos que responder. Claro, a mí, desde el punto de vista de siendo yo de origen musicológico, pues lo que me llama la atención es que aquí se reivindica la música sefardí, pero Sí. básicamente cuando está vinculada al folclore español. Y si no, lo Mm. españolizan, ¿no? Porque son melodías que vienen de Turquía, de Grecia, con Ujú. instrumentos que no son la guitarra clásica, etcétera, etcétera, pero todo se españoliza y eso a veces me da la sensación de que desvirtúa lo que es en esencia. Evidentemente los textos son en ladino, pero Ujú. las músicas, tal como, perdón, tal como se interpretan, no son como las conocieron los ladinoparlantes. Y entonces, Sí. Ujú. Sí, en el campo de la musicología también hay mucha performance, ¿no? Una performance de antigüedad en vinculación con la península ibérica que muchas veces no corresponde con la realidad fáctica, ¿no? Pero es cierto que la música es muy, muy poderosa para revitalizar la lengua. Nosotros hacemos entrevistas de 3 horas con hablantes del ladino como primera lengua súper interesantes y después ponemos una canción de 3 minutos y tiene más visitas la canción que la entrevista. exacto, sí, sí. Y aparte que, pues, hay canciones que han sido dentro del repertorio en ladino, que Ujú. las han grabado 8.000 veces Sí. distintas, o 8.000 intérpretes distintos, casi siempre tomando en consideración una grabación anterior y no a un informante, a alguien Ujú. que la canta de... Y eso es una pena porque muchas veces se desvirtúa y se pierde el hilo conductor de todo eso. Bueno, Sí, ujú. no, 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 digo que este es un mundo tan amplio, o sea, las posibilidades que se abren cuando uno investiga en este territorio
parecen como que si es un fenómeno reciente, pues tendrían que eh, mm, pues saberse casi todo. Y justamente Ujú. lo que uno descubre es que se conoce muy poco, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ujú, así es. Pues nada, te agradecemos no solamente que nos hayas atendido ya de por sí, sino de que hayas encontrado de pronto desde una vida que estaba orientada en principio hacia otro lado, que te hayas Ujú, internado por este camino y hayas brindado una visión distinta ujú. para los que estaban directamente implicados y también para los que no estamos directamente implicados, porque yo vivo en España y conozco el tema por la musicología, etcétera, etcétera, pero soy de origen ashkenazí, pero me interesa muchísimo este tesoro que la gente igual lo tiene arrinconado, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Jorge, y simplemente dejar constancia de que si mi trabajo es diseminado es gracias a gente como tú y a la comunidad de Sefaradí y Ashkenazi que me han dado tantas oportunidades de difusión y también que la gente puede leer este libro completamente gratis en internet Bueno, y espero no que hemos dicho el título. Ah, bueno, sí, al principio le hemos dicho. Ladino on the Internet, Sefarad 4. Sí, la verdad que es fácil de recordar, o sea que Exacto, es eh, muy descriptivo. vamos a poner el link también en el texto que acompaña esta entrevista. Muchas gracias, Carlos. Mucha suerte con tus investigaciones y con tu iniciativa, porque aquí ya no es solamente meterse en las bibliotecas a sacarle el polvo a libros viejos, sino sacarle el polvo de la mente a mucha gente que lo tiene ahí adentro. Muchas Así gracias. es. Así es. Merci mucho, caro Jorge.